y el libro de Jesús Lainz, La lengua retorcida, del que nos vamos a ocupar de inmediato. ¿Por qué? Pues porque sobre lo que podría parecer cuando uno ve la solapa un divertimento de tipo culto y erudito y chisposo, en realidad lo que hay es una granada de mano para la guerra cultural. Sabe usted. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. La pregunta era, ¿ahora qué hacemos aquí al otro lado del muro? Un minuto por Bárbara. Hablar con los jóvenes, formar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes. Lo mejor que pasó en España estas semanas fue esos jóvenes que estaban en Ferraz. Tanto los que estaban con esa bandera extraordinaria que me pareció la bandera de Noviembre Nacional, como aquellos que estaban rezando el rosario, como aquellos que lanzaban sus insultos. Esos jóvenes son lo mejor que tiene España, pero esos jóvenes también hay que escucharlos, pero también hay que formarlos, porque las generaciones más adultas tienen una obligación con las generaciones más jóvenes y tuvieron una mala formación. Lo que hay que hacer es formar a esos jóvenes. Son la esperanza de España, no hay otra. Pedro. Pues lo primero, no creerse nada de lo que nos diga el poder, discutirle la dictadura de la opinión, pelearle, no admitir ninguna consigna, ninguna frase, ninguna idea, todo es mentira. Y también llamo a vivir en comunidad, a apoyarnos los unos a los otros, a quienes pensamos de la misma manera, que nos están robando la nación. Unirnos todos en cosas tan sencillas pues como comprar los libros de los que aquí se habla, el libro de Marcelo, muy bien, eso me gustó Javier. mucho. Eso sí que me gustó mucho, ¿no? Bueno, entonces tus hijos y tu mujer me van a invitar a ir a tu casa a pasar unos días en Argentina, ¿no? Depende de la cantidad de libros que venda. Bueno, estoy dispuesto a llevar un jamón español. Entonces tener la puerta abierta. Don Carlos. Bueno, yo creo que es, por supuesto, lo que han dicho Marcelo y Pedro, naturalmente, resistencia, resistir. Pero sobre todo una cosa muy importante, y es tener esperanza, una esperanza razonada. En el sentido de que, en primer lugar, lo que no es viable no puede durar. Y la ideología que tenemos enfrente no es viable, sin más. Va absolutamente ya no contra las ideas, la tradición, las ideas del pasado, sino directamente contra la naturaleza. Con lo cual, pues, es como si yo quiero abolir la ley de la gravedad. Y entonces sabemos que no va a durar. Sabemos que la izquierda es el Ouroboros, la serpiente que se come su propia cola. Y entonces podríamos estar así esperando, evidentemente esperando pasivamente no, porque esto puede ponerse mucho peor. Pero es eso, es decir, es saber que vamos a ganar, pero con toda seguridad. Ahora, lo que nos debe interesar es cómo queda el paisaje después de la batalla. O sea, lo que vamos a heredar puede ser un erial o puede ser un erial relativo. Bueno no va a ser en ningún caso. Pero que evidentemente las tornas se están volviendo en nuestra dirección y por eso están desesperados y por eso aprietan cada vez más, y no me refiero solamente a España, pero evidentemente lo que más nos interesa es el caso español. Por ejemplo, esos jóvenes que lógicamente, como sucede con todas las juventudes, que tienen el componente más importante y más interesante, siempre se cuestiona y siempre es rebelde y siempre busca esa oposición a lo que hay, o cuestionamiento de lo que hay. Esa es nuestra gran esperanza. Don Jesús. Carlos, a mi diestra sentado, acaba de demostrar que es un optimista antropológico como su maestro ideológico José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces, entre optimista antropológico y bien pensante, yo he de confesar que soy bastante menos optimista antropológico y bastante mal pensante. Y por lo tanto considero que hay que seguir luchando aunque no se tenga esperanza, porque la grandeza de la lucha está precisamente en eso, es decir, en defender lo que uno piensa a pesar de que le vengan tiros de todas partes y el horizonte sea negro. El horizonte es bastante negro y efectivamente la única cosa que se puede aspirar o que quizás sea lo máximo a lo que se podría aspirar es a que la gente piense por sí misma, a que se olvide de eslóganes, a que se olvide de la contaminación de los medios de comunicación y arranque a pensar, demonios, arranque a pensar. Y para arrancar a pensar no hay nada, evidentemente, como las semillitas que algunos plantan dedicándose a escribir libros que luego casi nadie lee. Así que por eso yo rompo una lanza a favor de lo que han dicho mis compañeros plumíferos, que ya que nosotros hemos
invertido el tiempo y nos hemos quemado las pestañas escribiendo estas cosas, para dar la lucha cultural, ahora ustedes tienen que leerlas y distribuirlas, si no, no hay nada que hacer. Me gusta eso de sin miedo ni esperanza, eso de Felipe II, ¿no? Nec metus nec spes, ¿no? Sin miedo ni esperanza. Bueno, Te toca. lo siento por la sin igual Viviana y su emperecedera aportación. El miembro es muy distinto de la miembra, fuente de orgullo y de satisfacción. La hembra de la foca no es el foco, son cosas que no tienen relación. El macho de la rata no es el rato, tampoco, aunque parezca el ratón. El macho de la mosca no es el mosco, más bien suele llamárselo moscón. Ni el de la golondrina, golondrino, ni el de la mariquita, el maricón. El hecho... Esto es una parte del libro de Jesús Laiz que coge el politiqués y todo ese lenguaje absurdo al que los políticos llevan 30 años largos acostumbrándonos, empieza a darle la vuelta y dice, mira, muchachos, el rey está en pelota picada. Y en pelota picada deja Jesús Laiz en este libro la lengua retorcida al idioma oficial. Efectivamente, porque ya lo dijo hace unos cuantos años Confucio, ¿no? Que si se altera el significado de las palabras, la sociedad está perdida. Es importantísimo que las palabras sean ciertas, se refieran a contenidos ciertos y no se manipulen, porque si a las palabras se les cambia el significado y se les orienta y muchas se las condena al olvido, finalmente llegamos a una situación en la que no es posible debatir con libertad y con inteligencia. Por eso es muy importante dar a las palabras su significado exacto. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Hasta qué punto la voluntad política, digamos, puede llegar a cambiar radicalmente el significado de una palabra? La palabra covidiotas, como todos aquí sabemos, surgió espontáneamente de los españoles para reírse de aquellos maniáticos que iban solos en su coche con la mascarilla puesta, o que iban andando solos por los picos de Europa con la mascarilla puesta. Y este ejemplo, por cierto, es personal. Yo me los he encontrado en donde Cristo dio las 3 voces en los picos de Europa con la mascarilla. Entonces se les puso el nombre de covidiotas. ¿Pero qué pasó? Que al final nos encontramos hoy con que en el diccionario de la Real Academia se dice que covidiotas son los pecadores herejes que no pasan por la ortodoxia covidiana, es decir, que se oponen a la vacunación o a todas este tipo de medidas. Hay un ejemplo clarísimo de cómo a una palabra se le da oficialmente el significado contrario. Y sobre esto y sobre otras muchas cosas va este libro, evidentemente inspirado por el difunto y mi buen amado maestro Armando de Miguel, que fue el que me animó a editarlo y el que le puso el prólogo, que no pudo leer, maldita sea, por 3 días. Murió 3 días antes de que el libro saliera de imprenta. Pero fundamentalmente es eso, es una denuncia del politiqués, de la pedantería insoportable que hace que encender la televisión, quitando un par de programas que no hará falta que mencione, sea una tortura, ¿no? Porque la mezcla de ignorancia, de mala fe y de pedantería es insoportable. Pero Jesús, sí, todo lo que tú quieras, pero vamos a ver, o sea, has hecho este libro y tú lo estás leyendo y yo veo, no has adelgazado, no te has arrugado, no se te ha puesto cara de mala leche, empiezas a leerlo y encima te lo tomas a coña. O sea, eso es un trabajo de fuerza interior realmente descomunal. Quiero decir, cualquiera de los temas que tú coges aquí es para agarrarte un cabreo monumental y quemar Troya. Es que la procesión va por dentro, efectivamente, y quizás sea esa procesión la que, entre otras cosas, me impide adelgazar, ya que lo has dicho. Pero efectivamente los temas son, aunque lo he pretendido orientar desde un modo jocoso, y varios de los capítulos, como acabas de demostrar tú, están escritos en verso con muy mala leche, pero efectivamente los temas son para reírse, pero realmente son para llorar. Porque lo que mueve a la risa es su ridiculez, pero para llorar es la mala fe con la que están pergeñados y lamentablemente los perniciosos resultados a los que nos llevan, que es al totalitarismo ideológico, entre otras cosas, a través de la manipulación lingüística, que es otro hecho también esencial. Y aquí va la Agenda 2030 a través de la manipulación lingüística,
la religión calentológica a través de la manipulación lingüística, por supuesto, los separatismos, especialidad de la casa, a través de la manipulación lingüística. En fin, todo es lengua en este mundo de las ideas. Pedro. Yo quiero poner un ejemplo de los que recoge Jesús sobre cómo la manipulación del lenguaje no es casual, no es algo que nazca del pueblo soberano, sino que está dirigido por gente que no sabemos, no conocemos sus rostros, pero que nos imaginamos. Tú escribes en la página 159, especialmente interesante es lo sucedido con la inmigración ilegal, de presencia creciente en las páginas del País hasta más o menos el año 2000, para caer luego en picado hasta su práctica desaparición en la actualidad. ¿Qué ha sucedido? ¿Han dejado de existir los inmigrantes ilegales o quizás se trata de que se les ha comenzado a llamar de otra manera, migrantes? Porque eliminando el concepto ilegal y empleando un vocablo propio de la ornitología, se afianza la postura política, aquí es a donde vamos, que considera que las fronteras son injustas, que ningún ser humano es ilegal, que no hay más patria que la humanidad, que la inmigración debería ser ilimitada, que papeles para todos y que imagine there's no countries, bla, bla, bla. Yo creo que esto define perfectamente que la manipulación lingüística no es espontánea, sino que es parte de un plan. Y mucha gente está viendo que ese plan existe. Viniendo, por cierto, del comentario de un egregio vascongado como nuestro común amigo Kepa, yo ya sé que se llama Pedro, pero a mí me gusta llamarle Kepa a mala leche, es que... Un día, oye, que tengo una tírame taza con algo, a mano, tírame con algo. Ah, ¿qué puede ser? Claro, que es de Bilbao. Claro. Es que, ¿sabes? La rivalidad Kepa Santander-Bilbao nunca Hay desaparece. estos cantabritos. Pero es muy interesante, ya que lo ha dicho un egregio vascongado, porque simplemente cambiando palabras se pueden cambiar las naciones. La campaña de promoción de cambio de nombres y apellidos en el País Vasco y en Cataluña, por pueril que nos parezca, de pueril no tiene nada, porque hay muchos millones de personas que son capaces de creerse que como si ya no se llaman Pedro sino Kepa, y ya no se llaman Luis sino Coldo, y ya no son españoles sino vascos, es decir, han cambiado de nación simplemente cambiándose los nombres y los apellidos. Y ahí, por cierto, no son solo los culpables los separatistas o los vascos de pura cepa, sino que son muchos los españoles ahí emigrados que precisamente en Cataluña es muy común para eso, camuflarse claro, en la tribu, para someterse al totalitarismo, cometen ese delito de desarraigo. Iba a preguntar, Carlos iba a tomar la palabra, pero yo antes quería hacer una observación a Marcelo, o más bien que nos lo hiciera a nosotros, porque si quiere usted un ejemplo de libro todavía mayor que en España, de esto ve usted cualquier informativo en Argentina. Pero el lenguaje de los medios de comunicación en Argentina es una neolengua absoluta. No solo en la televisión, en la universidad. En la universidad se ha adoptado el llamado idioma inclusivo, Las tesis doctorales se permiten hacer en idioma inclusivo y se propone que le hiciesen en idioma inclusivo. Las notificaciones de la universidad al profesor, y a mí un día me llamaron la atención porque no contestaba en idioma inclusivo, me mandaban cosas del rectorado y yo contestaba en español, claro, ¿no? Entonces me llamaron la atención y dije, bueno, hoy voy a contestarles en idioma inclusivo. Entonces agarré y en vez de contestarle con E, porque ellos a todo le ponían E, yo a todo le puse I. O sea, armó un escándalo fabuloso, porque lo leyó, te da cuenta, el rectorado, los profesores, te da cuenta, ¿no? Me dice, ¿qué ha hecho usted? Usted se está burlando de nosotros. De ninguna manera, dije yo. Ustedes me pidieron que hablara en idioma inclusivo y para mí la I es más inclusiva que su E. Y no? Tiene que demostrarme, porque la E denota feminidad. En cambio, mi no, mi es más neutra, le dije. Así que yo contestaré todo ahora con I. Vos armó un escándalo fabuloso. Después me lo hicieron pagar, claro, pero no rige solo, rige en el corazón de lo que debería ser la formación de los mejores hombres de Argentina en la universidad. Han destruido el idioma y han destruido la capacidad de razonar. No, solo quería apuntar, si no era una intervención, quería solo apuntar, y creo, el caso más ridículo que recuerdo de querer convertir la maquetez en originalidad nacional es el del ¿cómo se llama? El presidente de la Generalitat andaluz, ¿cómo se llama? Montilla. Pues se llama Montilla y no sé qué, es un apellido estos de con I, y simplemente su cambio consistió que la I
dos apellidos totalmente andaluces. Se la la puso I latina, era ya, latina, ya, nada ya, más. claro. Es decir, que ya con eso se había convertido en el catalán de pura cepa, por supuesto. Es Es que, una cosa ridícula. Aparte que me parece que es un insulto a tus ancestros. Es decir, mira, yo es que... Luego está Francisco José o Francisco Javier, no me acuerdo cómo se llamaba, López, que como tal fue bautizado, como tal fue registrado, como tal aparece en la página web del Congreso de los Diputados, pero que todo el mundo conoce por Pachi López. Sí, bueno, eso sí, efectivamente. Y el López le debe Bueno, doler. no, es que con este cambio de nombres, de definición del ser, claro, pasas de ser un esclavo, un charnego, un maqueto, joder, a estar en la Te banda de los integras en la vida privilegiados. civil. No, claro. Es que O eso cree. pasas al otro lado del muro. Pasas al lado Pero bueno no del pasas, muro. no es verdad, no es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Sí, Tú es mira, verdad, mira, Carlos. tú me dices, ¿cuál es el apellido más común en Gerona? García. Ya, En ya. Barcelona, García. En Tarragona, García. En Lérida, García. Coge ahora una lista de los diputados de Junts per tal, y son todos... No me has entendido. Claro que no vas a tener poder. Ya me acuerdo de eso que le dijeron a Orcajo en la prensa catalana. Llamado Orcajo no vas a llegar a ningún lado. Y se vino a Madrid. No hablo de eso. Esa persona, Francisco García, que pasa a llamarse Francesc García, que se va a pasar con abuelos de Martos, Jaén, ¿verdad? Bien, se va a pasar al otro lado del muro y va a ser feliz. Y va a seguir en su mismo estatuto de siervo o aún peor, pero él en su fuero interno va a estar convencido por el autoespejismo, ¿verdad?, de que está en el lado bueno del muro. Y es terrible, por eso la lengua, la neolengua se convierte no en una forma de entrar, digamos, en el gran mundo, sino en algo muchísimo peor, una forma de esclavitud asumida, engañándose a uno mismo. Y por eso es tan importante leer este libro de Jesús, porque te está mostrando, ¿verdad?, la realidad de la gigantesca operación de poder con la que nos quieren robar el alma, querido, nada menos. Así es, así que es importante, como digo, hablar bien para pensar bien. Quien habla mal está demostrando que piensa mal y por lo tanto es muy importante tener las ideas claras y las palabras claras y por eso es muy importante denunciar y no pasar, como muy bien dice Marcelo, por eso, por las estúpidas obligaciones. No, es que tiene usted que escribir todas y todos porque si no, tal. Usted tiene que escribir profesorado, no puede poner profesores y profesoras, y no digo nada profesores solamente, eso es falócrata, machista, fascista, racista, todo. Tiene que poner el profesorado, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, cuando uno coge cualquier texto de estos, que por cierto, no vienen solo de la izquierda, hay que ver los impresos del Ayuntamiento de Madrid. Ciertamente. Es horrible. Es más, yo reto a que a cualquier persona lea un párrafo de 4 o 5 líneas, no tiene por qué ser gordo, con este tipo de lenguaje de los padres y madres, de los alumnos y alumnas, qué tal, qué cual. A ver quién es capaz de leerlo sin perder el aliento. Es algo absolutamente insoportable. Y también lo hace la derecha, ¿eh? La derechita. ¿Por qué no ponen comas de comos? Pero dices tú, no Señores, solamente Publi. viene del PSOE, no, pero es que el PP lo coge todo el PSOE. Forma Sí, parte viene del de PSOE. la misma que del La Salón de la alineación Cultural. suplente Oye, del sin PSOE. embargo, Señores, el Senado no, francés ha rechazado el lenguaje inclusivo. Sí, pero con un éxito limitado. La lengua retorcida de Jesús Lainz en Encuentro, que es la casa que suele editar a nuestro amigo Jesús. Muy gracias por estar aquí en Madrid esta noche. Un placer. Y ahora de vuelta al Mar de Castilla. Saludo a todos, todas y todes Exactamente. y hasta la próxima vez. Que Cuando tengáis quieras, a bien. ya lo sabes.